Buenas tardes amigos y los que nos están mirando. Seguimos con la serie de la iniquidad. Tiene una parte uno. Primeramente, que Dios los bendiga, amigos. Em, Vamos a seguir con este tema, pero primeramente te pido que te suscribas, que nos des un me gusta y sobre todo que comentes. Recuerda que tenemos ahí un número de teléfono. Vamos a dar un paneo, o sea, o vamos no nos da tiempo para hablar todas las cosas, pero si notas que hay algo en tu vida, o sea, si se desarrolla algo en tu vida de lo que hablamos, te pedimos que nos comentes o que nos hagas preguntas. Tenemos un número de teléfono. Bien, estábamos en el tema de la iniquidad. Vamos a dar un paneo primeramente de lo que es la iniquidad. La iniquidad es la esencia del diablo, es una gran maldad. Como la esencia de Dios, la palabra de Dios nos dice que Dios es amor, la esencia de Dios es el amor. Y la esencia del enemigo del reino de Dios es la iniquidad. Y iniquidad es una gran maldad. Recordamos que en el Antiguo Testamento dice que el pueblo de Israel se volcó a la idolatría y a hacer otras cosas que él no había mandado. Entonces, él visitó la maldad desde la primera hasta la cuarta generación. Hablábamos que puede haber diferentes situaciones en las personas, por eso vemos que las personas que reciben al Señor Jesucristo y no pueden adquirir paz, no pueden vivir una vida de paz constantemente. Hay situaciones que los marcan, hay recuerdos que atan, hay síntomas, hay enfermedades. Hablamos también de las iniquidades generacionales. Primero hablamos un poco de la iniquidad personal, o sea, se adquiere una iniquidad personal, pero ¿por qué se adquiere esa iniquidad personal? Porque se está bajo una iniquidad generacional. Hablamos de que hay familias o personas que todas mueren de una misma enfermedad o de accidentes o de desgracias o hay personas que son golpeadores y esto se repite en muchas generaciones. Tal vez salte una porque no se le da, no se le abre puertas para que suceda eso. Pero bueno, vamos a recordar el versículo. Y el versículo está en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Vamos a tocar uno de los puntos. Creo que no vamos a terminar. Este es un tema que podríamos hablar mucho tiempo, días quizás. Es muy amplio. Pero vamos a tratar de hacer una condensación para que si vos que nos estás escuchando y estás experimentando alguna de estas cosas, nos escribas y nos pongas o nos escribas o nos hables por teléfono para poder hablar con vos. Bien, Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. En esta segunda parte vamos a tocar el punto, primeramente, de dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos. Bien, libertad a los cautivos. ¿Libertad a los cautivos de quién? Cautivos del diablo. No vamos a entrar en la divergencia si un hijo de Dios puede ser poseído o no puede ser poseído. Eso lo vamos a tocar en otro momento. Vamos a tocar algo que sucede y está sucediendo en la iglesia de Jesucristo y que tiene que entender, primeramente, como hablamos en el primer punto, en el primer tratado que hemos grabado, de que la iglesia debe tener respuesta a todas estas situaciones. Por tanto, el Señor Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Para qué? Me ha enviado a sanar, para dar buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados de corazón y libertad a los cautivos. Pobres. ¿De qué podríamos saber de pobres? De pobres hacer, muchas veces se hace con los pobres una diferencia. Los pobres son los que
son más asediados, los que más sufren. Entonces, siempre hay alguien sobre los pobres, arriba de los pobres. La condición de pobre no quiere decir nada, que seas pecador o que no. Es una condición en que vive la persona, y muchas veces las personas pobres están en más indefección que los que tienen, los que tienen dinero. Por supuesto que los que tienen mucho dinero, diferente a los ricos. Ahora bien, la cuestión es que me ha enviado a sanar, y la iglesia tiene que entender que está ungida y que está aprobada por Dios para sanar, para dar respuesta a las necesidades que tienen las personas que están quebrantados de corazón y no son libres, no tienen libertad, son oprimidos. ¿Oprimidos por quién? Por el diablo. Por eso vemos que personas que han nacido de nuevo, me estoy refiriendo a la esfera de la fe, ¿no? Personas que han nacido de nuevo no tienen paz. No pueden lograr estados de gracia. Por ejemplo, no pueden ingresar a ser enteramente santificados, a ser llenos del Espíritu Santo. Tienen sueños recurrentes, recuerdos que atan. ¿Me entiende? Circunstancias que los hacen muchas veces frustrar y caer en una religiosidad. Y muchas personas están cayendo en esa religiosidad para tapar síntomas, o sea, para tapar problemas espirituales evidentes. Entonces, como hay síntomas, los quieren tapar con la religiosidad. Y muchas veces no han aceptado o no saben que puede haber libertad para sus vidas. Muchos han normalizado, por ejemplo, han sido abusados, personas que han sido abusadas, ayer hablaba de diferentes clases de abuso, por ejemplo, el abuso verbal, el abuso físico de golpear y el abuso sexual. Es muy común que las personas que han sufrido esa tragedia espiritual, eso que ha desgarrado su espíritu, no han obtenido una respuesta de la Iglesia de Jesucristo para ser libres, para tener libertad. La palabra de Dios nos enseña que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero donde está el Espíritu de Dios, bendito Dios y Señor. Entonces, el Espíritu de Dios nos va a dar no solamente un gozo, un gran gozo, un desarrollo en nuestra vida espiritual, desarrollarnos en nuestra vida de piedad, en la oración, en la intercesión, en la predicación del Evangelio, en desarrollarnos libremente para vivir el Evangelio a pleno. No veo que hay muchas personas, eso es otro tema también, que recurren a ir mucho a un templo, por ejemplo, porque ir a la iglesia no es el término correcto. Iglesia son todos aquellos que han nacido de nuevo, se han arrepentido, se han convertido y viven para Cristo. Nosotros somos templos del Espíritu Santo, un lugar donde se congrega. Próximamente vamos a estar hablando de lo que realmente dice la Biblia de congregar, pero vamos a esto. Primeramente, el Señor ha venido a traer libertad a los cautivos. ¿Libertad de quién? Del diablo. ¿Por qué? Porque esos abusos físicos han actuado sobre el campo de batalla. Todos sabemos que el campo de batalla de un cristiano es donde combate el mundo, la carne y el diablo, es la mente. Entonces, todas esas situaciones que han pasado las personas, como por ejemplo lo que hablé, el abuso de golpes, por ejemplo, golpes o abuso verbal, que es terrible también el abuso verbal, produce en las personas limitaciones. ¿Y de qué forma produce limitaciones? De tiempo en tiempo, de día en día, va construyendo en tu mente murallas espirituales. Va construyendo muros para tratar de evitar, para defenderse de esas situaciones, pero también con el doble efecto de que el enemigo, con esos ataques que utiliza una persona, por ejemplo, el abusador es una persona que actúa sobre otra persona, pero ¿por qué? Porque están bajo una iniquidad espiritual, una iniquidad generacional. Por eso el bisabuelo
golpeó al abuelo y el abuelo golpeó al nieto y el nieto golpea al bisnieto. Muchas familias sucede eso. No solamente eso, sino abusos sexuales, abusos físicos, abusos verbales, de todas formas. Puede ser, es una forma de iniquidad, diferentes iniquidades. Ahora bien, pero esto tiene solución. Realmente tiene solución en Cristo. Yo lo que estoy hablando es mucho más amplio de lo que estoy hablando. Estoy haciendo una condensación del tema. Pero aquellos, también dice la palabra, aquellos que no tienen libertad están quebrantados de corazón, constantemente quebrantados de corazón. Por eso vemos que personas que nacidas de nuevo, que deberían estar en un gozo profundo, su vida es una vida miserable. Y al transcurrir el tiempo, por eso vemos tanta deserción de la iglesia, porque no encuentran respuesta. ¿Pero por qué no encuentran respuestas? Porque el problema creen que son los síntomas. Por ejemplo, el desgano de leer la palabra de Dios, el desgano de no orar. Si usted no ora, no lee la palabra de Dios, no estudia la palabra de Dios, no comparte su fe, es que hay un problema espiritual en su vida. Y tal vez sea una iniquidad generacional. Hay personas que no recuerdan, por supuesto que no recuerdan. Hay iniquidades que se adquieren, ¿por qué? Porque el bisabuelo tuvo contacto con el ocultismo e hizo pacto con el diablo y ató a otras generaciones. De esa forma que hemos hablado, o de otras formas. Hay personas que no saben que sucede esto, pero hay situaciones. Por eso la palabra de Dios nos habla que el diablo constantemente ante la presencia de Dios está acusando. Está acusando, ¿por qué? Porque muchas veces tiene actas espirituales de personas que han hecho pactos y han comprometido a otras generaciones. Y esto produce todas estas cosas, todas estas iniquidades en nuestra vida que tienen que ser rotas por el amor perfecto de Dios y una administración profunda de la Iglesia de Jesucristo. Pero para esto tiene que estar la Iglesia de Jesucristo preparada. Hablamos de estructuras en la mente, y esas estructuras en la mente nos condicionan, y esos condicionantes nos atan, y esas ataduras no nos permiten vivir una vida plena en Cristo. Y hoy Dios, el Señor te puede hacer libre. ¿Por qué? Porque hay una iglesia preparada para poder dar respuesta a tu vida. Lo vamos a dejar acá. Vamos a hablar otras cosas en otro video, y te pido que nos sigas viendo y que sigas pensando en estas cosas y que nos escribas si hay alguna de estas situaciones que hemos nombrado. Hay muchas más, y puedes preguntar si me sucede esto, me sucede el otro, no puedo crecer en las cosas de Dios, no puedo desarrollarme, no encuentro interés en las cosas de Dios. Puede que sea que una iniquidad generacional y una iniquidad personal esté sobre tu vida. ¿Por qué hablamos de iniquidades antes? ¿Por qué hablamos de iniquidad y no hablamos de maldiciones? Voy a decir algo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros nos arrepentimos. En los que predican el Evangelio, los ministros de reconciliación, deben predicar de tal forma que no solamente confrontar con el pecado, sino hablarle de estas cosas a las personas, que tienen que ser libres de diferentes situaciones. Hay que hablar muy profundo, hermano. Y luego de hablar muy profundo y confrontar con el pecado, hay que presentar al Salvador para arrepentirse y volverse a Dios y arrepentirse de todas estas cosas. Luego de esto puede suceder que haya recuerdos que atan, pero los recuerdos que atan no es pecado, son solamente recuerdos que atan, que va a ser mucho más sencillo quitar una iniquidad al predicar el Evangelio que quitar una iniquidad generacional cuando se está dentro de la esfera de la fe de Jesucristo. Ahora bien, te pido que compartas el video, te pido que nos pongas un like, un me gusta, y te pido que nos comentes. Y si es necesario, que nos llames. Estamos a disposición, hay un horario donde nos podés llamar, que
que Dios te bendiga, que Dios te guarde y solamente queremos que te adhieras al canal para poder permanecer. Ese es nuestro único fin. Ese es el anhelo de nuestro corazón, que llegues a ser libre en Cristo. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga.